Donde pongo la guita, ¿dónde está mi plata? El dólar sube o baja, la pregunta que mata. Cegar o mervar, que conviene elegir. Si quiero ahorrar, pero también quiero invertir. Los secretos del mercado, ¿quién los va a contar? Hay mil voces gritando, ¿cuál voy a escuchar? Contámelo, contámelo, cómpramelo ya. Que la bolsa y el dólar no me hagan Hablemos de dinero aquí, nuestro programa con Hernán Venegas Lagos, que en un momento se va a hacer presente. Bueno, aquí tenemos a Sebastián Quiroga, contador y experto de finanzas corporativas, que maneja la economía real, algo que no es lo mío es finanzas en bolsa, CDR, acciones, bonos, todo ese tema, pero eso no lo tengo yo, así que bueno, vamos a escucharlo a él. Son 5 preguntitas, 10 minutos y súper acelerados, y después hacemos una tanda y volvemos al programa. Arranquemos. Sebastián, buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Sergio? Un gusto hablar con vos. Buenísimo, Sebastián. Sebastián Quiroga, contador. Y bueno, arrancamos con las preguntas. Primera, ¿no? ¿Cuál fue tu primer contacto con el mundo de las finanzas corporativas y qué te motivó a involucrarte en esto? Bueno, mira, te hago, digamos, primero una parte preliminar. Yo desde aproximadamente los 8 o 9 años, siendo muy chico, me empecé a tener cierto interés de alguna manera por los temas económicos que veía en su momento en los programas políticos o de economía, de lo que había en ese momento, obviamente. Pero yo creo que si te tuviera que poner, digamos, definir un punto en el cual me empecé a interesar con esto, sería en el crack del 2001, de Argentina, el estallido con el tema del corralito, toda esa historia, con el shock que todo eso significó para el país, para las familias y para la economía en general, obviamente. ¿Le pegó a tu familia? No, la verdad que no nos pegó afortunadamente, pero bueno, obviamente uno por ahí puede tener la suerte de que eso no le pase, pero obviamente que alrededor fue imposible, digamos, de aislarse de ese tema, y obviamente con el poco acceso a o muchísimo más reducido acceso a la información que había en ese momento en relación a ahora, ¿me entendés? Correcto. Obviamente siendo un pibe, empezando, creo yo, el colegio secundario, o si es que no terminando el primario todavía. Pero bueno, todo el tema veía yo, digamos, con el escasísimo conocimiento que tenía del tema, todo este tema económico del dinero, de que la gente golpeaba la puerta de los bancos por el tema del dinero. Tal cual. No solamente era el tema de perder los trabajos por el crack que eso significó, sino por el tema esto de devolverme los dólares que yo los tenía ahí. Entonces digo yo, bueno, no es solamente el trabajo, sino administrar y tener una cierta buena gestión, digamos, de lo acumulado, la riqueza acumulada líquida. Entonces, como que ahí tomé más conciencia de lo que es la administración del dinero en un sentido general. Por el otro lado, con todo eso. Sí, se entiende. Mi experiencia te puede decir que nunca quiero pasar una crisis, pero yo en las crisis vi gente que salió adelante, gente que aprendió. Yo, por ejemplo, en la pandemia del 2020, estudié finanzas y me matriculé de asesor financiero en la bolsa. La aproveché, ¿viste? Y salí con otra profesión, ¿viste? Así que bueno, segunda pregunta. En tu experiencia, ¿cuáles son las señales de alerta más ignoradas por empresarios corporativos? Eso me interesa porque a veces el empresario piensa que la sabe toda, que la maneja, que la pilotea, que el sí, que no, que esto yo ya lo hice varias veces. Bueno, ¿cuáles son esas señales de alerta más ignoradas por empresarios corporativos? Mira, en primer lugar, lo que te podría decir respecto a eso es el tema de monitorear, o el no monitorear en este caso, porque es una alerta ignorada, como es tu pregunta, es el ignorar el tema del perfil de deuda y la tasa de financiamiento que está remunerando ese perfil de deuda. Obviamente, cuando hablamos de perfil de deuda, estamos hablando del tipo de deuda que tenés, si es corta, mediana, larga, si es con el mercado de capitales, en caso de que hayas hecho alguna emisión de deuda en el mercado, o por el financiamiento tradicional o bancario que puedes tomar en algún momento donde te ha sido viable para algún proyecto en específico. Obviamente que no está dentro de la órbita del control de cualquier empresario manejar todo el tema de política monetaria, que puede ir para arriba o para abajo el costo del financiamiento, pero el no monitorearlo y llevarlo cortito te puede hacer perder oportunidades de estar remunerando una masa de capital a una tasa muchísimo más alta de lo que podrías hacerlo si haces un swap, digamos, de tasa, tomando un financiamiento más barato, cancelando y quedándote con la misma deuda, pero remunerando a una tasa menor. Eso te lo diría, digamos, en primer punto.
En el segundo punto es ver, digamos, la rentabilidad que está teniendo o no está teniendo todo lo que es el activo inmovilizado con el que cuenta la empresa. Obviamente que toda empresa, para tener utilidades, obviamente que es margen por rotación, pero obviamente se necesita cierto capital que esté inmovilizado como una maquinaria pesada, rodados, ese tipo de cosas, y muchas veces no se le da tanta bola a ese capital que es necesario que esté ahí, pero que esté inmovilizado, y hay que ver qué flujos de fondo te está generando o no. Se entiende, se entiende. Justamente hoy en el grupo de WhatsApp de mis clientes había comentado el tema de que hubo obligaciones negociables que están dando ahora 8% anual promedio, ¿no? Mientras estaba recordando que GEMSA daba 12,5, 15% anual promedio, y GEMSA hoy, los que estamos en este palo, sabemos que el gerente de finanzas, que estaba 10 años de experiencia ahí adentro, tuvo que renunciar, ¿viste? Sí. Así que bueno, es importante, tal cual. Es muy importante. Sí, tercera pregunta. Comentame cuáles son los beneficios que tienen tus clientes al trabajar contigo. ¿Por qué los retenés? ¿Por qué se tienen que arrimar? ¿Viste? Creo que en primer lugar es tener claro cuál es la rentabilidad que está teniendo tu negocio con un análisis muy pormenorizado que hacemos. No solo respondiendo a la pregunta si hay o no rentabilidad, sino el origen de esa rentabilidad. Porque puede haber una empresa que está obviamente ya consolidada y puede tener 2 o 3 unidades de negocios o verticales que le pueden estar yendo en uno mal, en el otro más o menos, en el otro súper bien, y en el consolidado sabes si ganás o si perdés, pero es muy necesario hacer un análisis muy minucioso y muy quirúrgico de ver dónde es que se está generando justamente esa rentabilidad, si la hubiera para conservarla, y si no la estás teniendo, tratar de ver qué estrategia mejor tenés para poder revertir esa situación. Por el otro lado, también otro beneficio es el tema de tomar decisiones en base a datos específicos, con una cierta estimación del impacto económico, financiero y patrimonial que va a tener. Es decir, no hacer las cosas por default, por defecto, o porque hace 40 años que la empresa se hace de tal manera, sino decir, tomamos una decisión en base a datos concretos que va a impactar en el resultado económico de tal manera, en los flujos financieros de tal otra, y patrimonialmente me va a dejar en esta posición que podemos estimar. Es básicamente eso, y también otra de las cuestiones es que tener en claro que todas y cada una de las acciones o las decisiones que toma el management pueden impactar en incrementar o en disminuir el valor de la compañía. Porque por ahí, digamos, se toman algunas decisiones, digamos, que es como te decía antes, por default, pero todo eso termina repercutiendo en lo que vale una compañía, ya sea en definir una política de pago, una política de financiación para clientes, decidir en qué invertir, decidir qué pagar, decidir qué financiar, etc. Perfecto. Bueno, hablaste de un tema que yo mucho no conozco, rentabilidad de una empresa corporativa. Te diría que el día que hagas un curso de eso, avísame que yo me engancho, porque de eso nada. Para mí la rentabilidad es comprar barato y vender caro. Para mí eso en la bolsa es así, ¿viste? Agarrar, enganchar un rally alcista, pero no, de esta parte no conozco, así te voy a preguntar mucho de eso, ¿viste? Pasemos a la cuarta. ¿Qué recomendación le darías a los empresarios con relación a las finanzas corporativas? Mira, en primer lugar me parece que es muy importante contar con una base de datos sólida y lo más larga posible en cuanto a datos justamente, de datos económicos del negocio, con definición de KPIs que te permita más o menos predecir para adelante cuáles son los patrones de comportamiento de las principales variables que tenés en el negocio. Es muy importante porque por ahí en el día a día, digamos, te come un poco, por así decirlo, la operación, y es muy importante contar con una base de datos histórica para poder alimentarte de todo lo que eso te da, porque eso, cuando hay datos, a mí me gusta decir siempre que ahí eso no es opinable, sino que son datos y justamente se abstrae de todo tipo de sensaciones que puedan tener las personas involucradas. Por el otro lado, tener en cuenta que cada decisión tiene que ser evaluada en base al valor económico que vos generás para la empresa. Es decir, por eso es que justamente te decía que hay que hacer cada decisión o tomar cada curso de acción que se hace, teniendo en cuenta que el norte final es incrementar el valor económico de la empresa y
que eso justamente también te genere ciertos flujos financieros que te lleven a una mejor situación para la compañía. Ok, y la última, la que más me interesa porque es la que marca tu estilo de hacer negocios o hacer que tus clientes hagan negocios. Si tuvieras que resumir tu filosofía con el dinero en 3 reglas, ¿cuáles son esas 3 reglas? Mira, como manera general te diría que el dinero es súper importante, pero siempre hay que tomarlo como un medio para los proyectos de vida de cada uno, en una manera general. Bien. Ya bajando al tema particular, te diría que cada uno de mis gastos siempre, y esto es una regla que es durísima para mí, de cumplimiento obligatorio, cada gasto que tengo que hacer tiene que tener una clasificación para poder alimentar justamente una base de datos y sentarme periodo a periodo para decir cuánto gasté en esto, en esto, en esto y en esto. Entonces, ineludible el tema de la clasificación de gastos. Por el otro lado también, una cosa que sigo bastante a rajatabla es el tema de, en un periodo determinado, como puede ser un mes, siempre separo una parte destinada a ahorro, que después se convierte en inversión, que es más una parte tuya, digamos, pero lo hago al principio del periodo y no con el resto que me queda. Es decir, se saca antes la parte del ahorro, de lo que queda. Bueno, si hay que reducir algún tipo de gasto, se hace sobre eso, pero la obligación siempre está, primero, separar por el tema de ahorro, y por el otro lado también, para terminar, el tema de que con todo este monitoreo de tanto de los gastos, de separar el tema del ahorro a principio de mes y todo eso, también te permite fijar objetivos de ahorro anual, ¿sí? Entonces, bueno, vos decís, si periodo a periodo lo vas midiendo, decir, bueno, me estoy saliendo un poquito o estoy bastante bien con el nivel de gastos, ahí te permite un poco ajustar para poder cumplir esos objetivos finales que tengas de ahorro anual. Bien, buenísimo. Me gustó lo que dijiste, el tema de ahorrar primero y gastar después, fundamental. Siempre digo que te tenés que, uno en el trabajo es una empresa, uno va y brinda un servicio en el trabajo y así como toda empresa, lo primero que tenés que hacer es rentabilizarte a vos mismo primero. Yo lo que hago, siempre recomiendo a mis clientes, les digo, mira, ¿cuánto ganás? 2 palos, 2 millones, perfecto. ¿Cuánto puedes ahorrar? ¿No? Podés ahorrar, ¿cuánto podrías destinar? 300.000. Bueno, arranca el mes y te compras 450.000 pesos SDRs. ¿Vamos? Arrancamos así. Y después te gastás todo lo demás. Si ves que no llegás, bueno, listo, tenés 150.000 pesos de SDR para sacar y gastarlos, pero los otros 300 me lo dejás. Claro. ¿Ah? Si invertimos, compramos Google, Coca-Cola, Nvidia, esto, aquello. Si tenemos que vender, porque la jugada es vender porque el mercado se puso bajista, vendemos, pero no nos vamos de la bolsa. Porque cuando hay gente que conozco que se fue de la bolsa, no volvió nunca más y vuelve a los 5 años y se quiere pegar un tiro en la cabeza. Después dicen, puta madre, Luca, era por acá. Y después dice, no, ya está caro. No, nunca está caro. La bolsa en Estados Unidos nunca está caro. En Argentina va y viene, pero acá los CEDAR no. A mí me pagaron, gracias a Dios, muy bien desde el 2020 y lo sigo recomendando. Y sigo recomendando CEDARs y bueno, y también renta fija también, ¿viste? Sebastián. Disciplina y paciencia sería el resumen. Sí, tal cual. Nosotros cuando yo dije hablemos de dinero, bueno, vamos a hablar de dinero, pero cuando hablamos de dinero tenemos que hablar en el corto plazo. Por ejemplo, ahora son las tasas que están pagando de las cauciones 50%, 40-50% está pagando muy bien, todo el mundo se está yendo ahí, ¿viste? Hoy en el corto, ¿no? Pero después lo que tenemos cuando hablamos de dinero es el corto, ¿no? Cuando hablamos de fortuna, riqueza, patrimonio, capital, todo eso tenemos que pensar de largo plazo, la estrategia, ¿ves? Y ahí donde estás vos ahí, no solo con la finanza, me imagino, del día a día, sino también la visión que vos tenés de la economía argentina y de cómo posicionarte, porque me imagino que vos tomás decisiones de deudas, ¿no? Que te pueden dejar descalzado y te pueden dejar, por haber tomado mucho riesgo, desafectado del servicio, ¿no? Con el cliente, ¿no? Por haber tomado, no digo malas decisiones, sino por no haber tenido suerte, que en realidad nosotros en las empresas, cuando trabajamos para empresas, tenemos que evitar tener suerte. La gente que trabaja en las empresas petroleras, por ejemplo, analizan los riesgos, minimizan riesgos, controlan, pero no quieren que nada esté al azar.
no quieren que nada esté a la suerte, quieren tener todo controlado. En las empresas petroleras yo lo veo así, y bueno, en las demás empresas debería ser así, para poder manejar las variables que tiene, ¿no? Que haces vos ahí, y que bueno, y que hacen la rentabilidad, que me imagino que esa es la parte más difícil, porque yo eso no sé nada, ¿viste? Así que bueno, gente, Sebastián, ahí tiene el teléfono de Sebastián, así que cualquier cosita se contactan con él, y bueno, nos vamos a la tanda. Un abrazo. Hasta luego. Donde pongo la guita, ¿dónde está mi plata? El dólar sube o baja, la pregunta que mata. Cegar o merval, que conviene elegir. Si quiero ahorrar, pero también quiero invertir. Los secretos del mercado, ¿quién los va a contar? Hay mil voces gritando, ¿cuál voy a escuchar? Contámelo, contámelo, cómpramelo ya. De la bolsa y el dólar no me hagas